Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Es un placer saludarles. Vamos a continuar, como les dije, con el tercer tomo de profeta Daniel, profeta de las edades, del doctor Stephen Jones, con el capítulo que vamos a ver, el 21, y el capítulo 22. Y estamos en la página 85, nos vamos a poner en la 90 y tantos, ya les digo, nos quedan, aparte de este, quizás un par de vídeos más para terminar ya completamente el tema escatológico, junto con el libro que estamos ahora iniciando de el sionismo cristiano, ¿verdad? Bien, hoy es día 5 de julio del 2024, viernes. En España son ahora las 19:15. Y bueno, y antes de meternos con Daniel, déjenme que les anuncie lo que será el próximo vídeo, que saben que vamos a estar viendo el lo diré, un capítulo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 3, que en este caso toma un tema polémico, que no sé, tengo que pensar a ver cómo lo hago, si lo disfrazo un poco, en respuesta a la convocatoria de ayuno contra la ley, ahí lo están viendo ustedes, de ese colectivo que tiene un montón de letras, ya saben a qué me refiero, en España. Y bueno, pues no sé, es que de verdad meter una cosa de esta, yo ya tengo una advertencia, pues me van a tumbar el vídeo en YouTube y me van a sancionar seguramente con no poder publicar durante un tiempo, tal. Entonces yo creo que no merece la pena que toda esta revelación maravillosa de Stephen Jones, por algún artículo de estos, ustedes lo pueden leer en el blog Tabernáculos, o si no, pues probablemente lo grabe, pero lo cuelgue en Rumble y en Odyssey, donde ahí no tendremos esos problemas de censura. Y entonces, pues ustedes con el enlace podrán verlo de cualquier manera. Yo les avisaría de todas formas. Bueno, pues sin más, nos vamos a ir entonces a capítulo 21 de Daniel, profeta de las edades, tomo 3, del doctor Stephen Jones, que se titula Sellando el libro. El ángel concluye su mensaje al profeta Daniel en Daniel 12:4 diciendo: pero tú, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el fin de los tiempos. Es la palabra ETH. Muchos correrán de un lado a otro. La palabra es Eshuf o Eshut, que es muy difícil de pronunciar eso para mí, SHUWT. Y el conocimiento aumentará. Bueno, se lo leo ahora de corrido sin esas dos palabras. Pero tú, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el fin de los tiempos. Muchos correrán de aquí para allá o de un lado a otro, y el conocimiento aumentará. A Daniel se le dijo que mantuviera esta palabra en secreto. Es probable entonces que entregara esta revelación a la custodia de algún amigo de confianza, quien puede haberla transmitido a más de una generación posterior antes de que se publicara. Creo que finalmente se le confió a Esdras mientras recopilaba los escritos sagrados que se convertirían en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Siguiente epígrafe: el fin de los tiempos. La traducción de la New American Standard Bible hace que parezca que el libro debía ser sellado hasta el fin de los tiempos, es decir, hasta que el tiempo mismo llegara a su fin, pero la palabra traducida como tiempo es ETH, que significa
un momento adecuado, una temporada u oportunidad. No hasta el fin de los tiempos, sino, escuchen esto, una hasta que significa un momento adecuado, una temporada de oportunidad. No significa los tiempos a lo que todos entendemos por los tiempos del fin. La versión concordante lo traduce como era, es decir, el fin de la era del ocultamiento, hasta la fin de la era del ocultamiento, del tiempo del ocultamiento. El ángel no se refería al tiempo en sí, sino a una era, a un espacio de tiempo indefinido. Es evidente que los sellos de la profecía terminan con su cumplimiento. Cuando se cumple la profecía, pues lógicamente todo el mundo la ve, ya los sellos no han dejado de estar sellados. Cuando se publicó por primera vez el libro de Daniel, los hombres solo tenían una comprensión limitada de su significado. Las profecías sobre el imperio griego no se entenderían hasta que se cumplieran, comenzando 2 siglos después con el ascenso de Alejandro Magno y extendiéndose hasta la época de Antíoco Epífanes otros 150 años después. Quizás debamos imaginarnos a la gente de Daniel 12:4 corriendo de un lado a otro por la tierra en busca de la verdad. Otros sugieren que esta es una metáfora hebrea que muestra los ojos yendo y viniendo, ¿eh? ¿eh? Viniendo mientras se lee y estudia el pergamino, cuando va pues, leyendo de un lado para otro, ¿verdad? Vemos esto en las palabras de Hanani el vidente, quien le dice al rey Asa de Judá en 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Yahvé se mueven de un lado a otro por toda la tierra. Es decir, como que el Señor está mirando a ver, ¿no? Auscultando a ver si hay alguno que tiene un corazón perfecto para con él, dice el texto, ¿no? La metáfora describe a Dios leyendo los corazones de los hombres como si fueran rollos y viendo a ver que está perfecto con él, a ese vamos a bendecir. Ese para mí. Así que me parece que este punto de vista es más probable que sea lo que el ángel estaba transmitiendo en imágenes de palabras. El conocimiento aumentaría a medida que los ojos de los hombres buscaran respuestas en el libro de Daniel. Eso es lo que quiere decir. El conocimiento aumentaría a medida que los ojos de los hombres buscaran respuestas en el libro de Daniel. Es decir, el conocimiento de la profecía. El discernimiento y la comprensión de estas profecías por parte de los hombres se desarrollarían con el tiempo. Creo que estos son los que disciernen del versículo anterior que dice, creo que estos son los que disciernen del versículo anterior que dice, los que tienen entendimiento brillarán intensamente. Esos que escudriñan el libro de Daniel y al final pues adquieren entendimiento. Muchos maestros de profecía han sacado Daniel 12:4 fuera de su contexto y flujo. Lo interpretan en el sentido de que el libro de Daniel iba a ser sellado hasta poco antes o después de la segunda venida de Cristo. Además dicen que lo que aumentaría sería el conocimiento científico en lugar de la comprensión de la profecía sellada de Daniel. Por lo tanto, usan Daniel 12:4 como una señal de la segunda venida de Cristo, lo que en gran medida hace que se pierda el sentido. Bueno, también vemos que en estos tiempos de aquí es cierto que la ciencia se ha aumentado muchísimo, ¿no? Conocimiento científico. Quizás puedan ser las dos cosas. El remanente y la mayoría ciega o cegada. La mayoría de la gente estaba demasiado ciega para comprender la revelación divina, incluso después de leer las palabras del rollo. Pablo dice en Romanos 11, del 7 al 8. Entonces, ¿qué? Lo que Israel buscaba no lo tuvo, pero los escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos o cegados, podemos decir. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, es decir, sueño profundo, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Correr de un lado a otro, la palabra que decíamos antes es shub, buscando el entendimiento de la palabra, da fruto para que el remanente de gracia, pero no para la mayoría cegada. Para el remanente aumentará el conocimiento, porque tienen los ojos del Señor que corren de un lado a otro, shut, por toda la tierra. Pero en cuanto a la mayoría, leemos en Amós 8, del 11 al 12, y aquí vienen días. Este es el texto que tenemos en la introducción de todos los vídeos de Amós 8, ¿verdad?
Y aquí vienen días, declara Yahvé el Señor, cuando enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino más bien de oír las palabras de Yahvé. Y la gente se tambaleará de mar a mar y del norte al oriente, correrán de un lado a otro, ahí está la palabra shuk, para buscar la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Entonces vemos como eso de correr, pues si vamos a vos nos lo interpreta, ¿verdad? Tres series angelicales, siguiente epígrafe. Daniel 12 del 5 al 6 continúa. Entonces yo, Daniel, miré y vi que había otros dos de pie, uno en esta orilla del río y el otro en la otra orilla del río. Y uno dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin? Aquí el fin es la palabra Ketz, que quiere decir, o sea, que se escribe Q-E-T-S. De estas maravillas es la palabra Pele. Repetimos, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas maravillas? Recuerde de Daniel 10:4 que el profeta estaba a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, cuando el ángel dorado, que es Peniel, apareció para darle esta revelación. Daniel cayó en un profundo sueño. Daniel 10:9, pero el ángel lo tocó para fortalecerlo. En Daniel 10:16 tocó los labios de Daniel para que pudiera hablar. En Daniel 10:18 el ángel lo tocó de nuevo para fortalecerlo. Luego, mientras el ángel estaba dando su mensaje, no leemos más sobre la posición o ubicación del ángel hasta Daniel 12:6, donde lo encontramos situado sobre el río Tigris, flanqueado por ambos lados, por ángeles, vamos a poner flanqueado en ambos lados por ángeles en las dos orillas del río. Los dos ángeles adicionales no son identificados, pero uno de ellos le preguntó al ángel dorado, ¿cuánto tiempo pasará hasta el final de estas maravillas? Quizás el ángel expresó la pregunta que Daniel estaba formulando en su propia mente. Quizás el ángel no sabía la respuesta y estaba muy interesado en conocerla. No se nos dice. Las maravillas, por supuesto, fueron las maravillosas revelaciones que el ángel le acababa de dar a Daniel. Esto es lo que son las maravillas, vamos a ponerlo destacado. El fin de las maravillas se refiere al cumplimiento de estas profecías. En otras palabras, ¿cuánto tiempo llevará cumplir estas profecías? ¿Llevará para cumplirse estas profecías? ¿Cómo terminará todo esto? Bien, y nos vamos al siguiente capítulo, el 22, el ciclo de la gran tribulación. Vemos que hay un ciclo de gran tribulación, que no es precisamente una semana de la última tribulación, sino que viene desde los primeros juicios que el Señor hace, empezando con el destierro de las tribus del norte. Daniel 12:7 dice, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, mientras levantaba su mano derecha y su izquierda hacia el cielo, y juró por aquel que vive para siempre, que sería por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y tan pronto como terminen de destruir el poder del pueblo santo, todos estos eventos se completarán. Una revelación anterior en Daniel 7:25 mencionó un periodo de tiempo idéntico. Como mostramos anteriormente, son 3,5 veces o tiempos, o 1260 años. Cada tiempo son 360 años en la profecía a largo plazo. Así que ya vemos que hay un ciclo de tribulación de 1260 años y vamos a ver que incluso hay alguno mayor probablemente. En Daniel 7:25 este periodo de 1260 años se atribuye al cuerno pequeño, solamente a la época del cuerno pequeño, que era la extensión de la cuarta bestia, Roma. Sin embargo, en Daniel 12:7 se aplica el mismo periodo de tiempo a la tercera bestia, griega. Por lo tanto, hay que considerar al menos dos ciclos de 1260 años. El tiempo de la bestia griega y después el tiempo del cuerno pequeño, que es, como saben ustedes, la bestia religiosa, el Vaticano, ¿verdad? Dios entrega el mandato de dominio a los imperios bestias. Este es el siguiente epígrafe. Dios entrega el mandato de dominio a los imperios bestias. Se lo quita al pueblo elegido, a Israel y a Judá, y se lo entrega a los imperios bestias.
Recuerde que la tribulación general y el cautiverio de Israel fue un cumplimiento de las leyes de la tribulación que se encuentran en Levítico 26. Allí se nos dice que si Israel persistía en su actitud y comportamiento sin ley, es decir, en su anarquía, Dios prometía castigarlos 7 veces. Aquí ya tenemos 2520 años, 7 veces o 7 tiempos o 2520 años. Esto es 2 por 1260 años. 2520 años. Por esta razón se revelaron dos ciclos de 1260 años. Este periodo o ciclo de 2520 años en realidad tiene dos puntos de partida. El primero fue cuando Dios dio el mandato de dominio a Babilonia en el 607 a.C., la primera de las bestias, ¿verdad? Y de los imperios bestia. Y finaliza en 1914, bien cerquita de donde estamos hoy, ¿no? 1914. El segundo comienza con la captura de Jerusalén en el 604 a.C. y termina en 1917 después de Cristo. ¿Mm? Bueno, como ven, aquí tenemos un gráfico, un infograma, el 607 al 604 a.C., son 1260 años de la captura de Jerusalén por Nabucodonosor, y luego otros 1260 años, desde el 654 al 657 año domini, anno domini, supongo que será eso, son 1260 años que nos llevan a Jerusalén capturada por Allende, el general Allende inglés, 1914 a 1917 anno domini. Sin embargo, este ciclo de 2520 años se complica por el hecho de que Jerusalén fue independiente durante un siglo, durante el primer ciclo de 1260 años. Ya saben que fue debido a la rebelión de los macabeos, que le arrebataron 100 años exactamente de su tiempo de gobierno al imperio griego, y que han sido añadidos ahora, que ha sido el tiempo del cautiverio a la Reserva Federal, al sistema del dinero deuda, de los banqueros centrales y todo eso, del dólar, todos estos últimos 100 años. Así que debemos verlo no como un periodo cronológico estricto, sino en términos legales, por los cuales Dios dio el mandato de dominio a las naciones bestia. El primer periodo de 1260 años en el gráfico debe extenderse otro siglo para marcar correctamente el punto medio. Entonces, en lugar de que el punto medio llegue en el 654, tenemos que agregar otros 100 años hasta el 754, como ven aquí en el gráfico. Las naciones bestias, las naciones o imperios bestias, mejor dicho, sería, yo creo, las naciones o imperios bestias terminaron así su primer ciclo de 1260 años de tener el mandato de dominio en el 750. Ven que la tribulación son 2520 años, que son dos periodos de 1260 años. Estos son los gráficos modificados, o sea, sería comenzar en el 607 a.C., nos vamos al 700, punto medio sería el 754 anno domini, después de Cristo, y acabando en el 2014 después de Cristo. Aquí el comienzo es cuando Babilonia toma el mandato de dominio. Aquí en el medio es la donación de Pipino, o Pepín, que conquista Lombardía y entonces luego entrega, vamos a ver ahora, esas tierras al Vaticano. Por lo tanto, ahí comienza los estados pontificios, donde el papado por primera vez va a tener no solo un poder, digamos, eclesiástico, sino también un poder temporal o político. Y en el 2014 es cuando es transferido el mandato a los santos del Altísimo. En el 2014 hay una transferencia de poder a los santos del Altísimo. La Iglesia pasa a un segundo plano porque no ha podido cumplir con ese mandato y es transferido no a la Iglesia en general, sino de los imperios bestia a los vencedores.
El punto medio en el cuadro anterior ocurrió en el 754 con la donación de Pipino, quien conquistó territorio en Italia y donó tierra al Papa Esteban III. Esta fecha, junto con la fecha anterior del 529 al 534, que discutimos anteriormente en nuestro estudio de Daniel 7:25, marcó un desarrollo muy importante en la extensión del cuerno pequeño de Roma, que es la extensión del Imperio Romano, en la extensión del cuerno pequeño de Roma, en la extensión, vamos a poner mejor, de la extensión de Roma, es una extensión de Roma del cuerno pequeño. En el 752 después de Cristo, el Papa Esteban III coronó a Pipino como el primer rey carolingio, poniendo fin a la anterior dinastía de los merovingios. Según Chronology of the World de Asimov, página 126, Cronología del Mundo de Asimov, de la página 126, dice: a cambio, Pipino envió un ejército, perdón, A cambio, Pipino envió un ejército a Italia para derrotar a los lombardos en el 754 y de nuevo en el 756. En el 756, Pipino le dio al Papa la tierra que había formado el exarcado de Rávena. No tenía ningún derecho legal para hacer eso, pero en aquel entonces el Papa no tenía ningún derecho legal para nombrar un rey. A partir de ese momento, lo que fue el exarcado de Rávena se convirtió en los estados pontificios y el Papa fue un gobernante político y gobernante religioso por primera vez. La Enciclopedia de Historia del Mundo, editada por Peter N. Stern, dice en la página 173: legalmente las tierras involucradas en la donación de Pipino, en el año 756, pertenecían al Imperio de Oriente. La donación fue un reconocimiento tácito de las pretensiones implícitas de los papas de ser los herederos del imperio en Italia, ese del Imperio Romano. Lo más importante desde el punto de vista papal era el hecho de que la Iglesia había ganado un poderoso aliado militar fuera de Italia. En adelante, los carolingios mantuvieron un protectorado sobre el papado en Italia. La donación de Pipino fue la fundación de los estados pontificios y el verdadero comienzo del poder temporal del papado. Por lo tanto, desde el 607 a.C. hasta el 754 después de Cristo son 1360 años según la cronología, pero las naciones bestias gobernaron Jerusalén solo durante 1260 de esos años. En el 754, la donación de Pipino dio a los papas romanos territorios para gobernar por primera vez en la historia. Estos se conocieron como los estados pontificios, que fueron gobernados por los papas hasta 1870, cuando Italia se unificó y el papa perdió toda autoridad civil sobre el territorio. El segundo ciclo de 1260 años comenzó cuando los de Pipino conquistaron a los lombardos en el 754 con la intención de ceder esas tierras a los papas a cambio de coronarlo rey. Este ciclo terminó por completo 1260 años más tarde, en el 2014. Esto también terminó con el dominio de 2520 años de las naciones bestias, de los imperios bestias. La transferencia de autoridad a los santos del Altísimo ocurrió el 16 de octubre del 2014, que fue el octavo día de tabernáculos de ese año. Y eso pues tendrían que revisar ustedes los temas de secretos del tiempo y cronológico, el doctor Stephen Jones y demás. Ahora no vamos a entrar por qué esa fecha en concreto. Ellos tuvieron esa revelación en ese momento y se hizo un decreto y demás. Ciclos de tribulación para Jerusalén. Siguiente epígrafe. Cuando calculamos desde el momento en que Jerusalén fue realmente capturada por Nabucodonosor en el 604 a.C., ya no nos estamos enfocando en el mandato de dominio, sino en la tribulación de Jerusalén. Jerusalén fue capturada en el 604 a.C.
604 a.C., Babilonia captura Jerusalén, 1260 más 100 años. Aquí tenemos el 756, 757 Anno Domini, o después de Cristo. Y aquí fue cuando se produce la donación de Pipino, y 1260 años más nos llevan al 2017 Anno Domini, donde se ponía Jerusalén destruida. Ahí es la definitiva destrucción de Jerusalén, que lógicamente vemos que no iba aquí, no ocurrió ahí porque había ciertas cosas que tenían que pasar y demás. Esto digamos que nos lleva a una época de transición hasta que llegue la definitiva destrucción. Bueno, Jerusalén se rindió a Babilonia en el 604 a.C., comenzando oficialmente los 7 tiempos de tribulación. El punto medio de los 1260 años fue el 757 después de Cristo. En el 754 Pipino conquistó Lombardía en Italia y completó sus conquistas en el 756, donando esas tierras al Papa Esteban III como estados pontificios. En el 757 el Papa había asegurado el control de su nuevo territorio, marcando el momento en el que, como dijo Peter Stearns, los papas se convirtieron en los herederos del Imperio de Italia. En otras palabras, el papado se convirtió oficialmente en heredero del Imperio Romano Occidental en la propia Italia. Siguiente epígrafe. Las dos bestias del cuerno pequeño. Las dos bestias del cuerno pequeño. Apocalipsis 13 habla de dos bestias, una del mar y otra de la tierra. La del mar vamos a ver que es la religiosa, la de después de la tierra es la financiera. La financiera se convierte en los administradores del dinero del Vaticano y en los protectores, y por lo tanto el Vaticano queda sometido a la bestia de los Rothschild. Y aunque ellos permanecen, digamos, tras bastidores, son los que controlan y permiten que la primera bestia siga teniendo la preeminencia y la adoración y estas cosas, ¿no? Pero los que realmente gobiernan no es el Vaticano, sino es el sionismo, ¿verdad? Es los sionistas, los judíos, que digamos que son los que controlan el Deep State. Estado profundo. Bien, Apocalipsis 13 habla de dos bestias, una del mar y la otra de la tierra, cuando se refiere a la profecía de Daniel del cuerno pequeño. El cuerno pequeño, que tiene esas dos extensiones, esas dos bestias. La revelación de Daniel se enfoca principalmente en el primer ciclo de 1260 años, mientras que la revelación de Juan en Apocalipsis se enfoca en el segundo ciclo de los 1260 años. Por supuesto, hay mucha superposición para vincular los dos libros y darnos una comprensión de la secuencia de los eventos. Para conocer la historia completa, nuestros ojos deben ir de un lado a otro estudiando ambos libros para que nuestro conocimiento aumente. Daniel 12, 4. Apocalipsis 13 del 1 al 10 habla de la bestia que surge del mar, es decir, la bestia religiosa. Es la primera extensión de la bestia romana que se centró en la Santa Sede o mar sede, sede del mar. El momento de su ascenso se expresa en términos legales, diciendo tendrá la intención de hacer alteraciones en los tiempos y en la ley. En nuestro estudio de Daniel 7:25 vimos que esta era una referencia a los actos de Justiniano el Grande, quien primero cambió el calendario y luego las leyes del mismo imperio. Las leyes fueron codificadas en el 529, revisadas en el 530 y por último se completaron a finales del 534 después de Cristo. Hubo un periodo de 1260 años desde la ley de Justiniano hasta la Revolución Francesa. Esas cosas nunca ocurren es como la Revolución Francesa por casualidad, sino que están en unos ciclos que el Señor maneja. Hasta la Revolución Francesa en el 1789 hasta el 1794, que pronto provocó la experiencia cercana a la muerte o la herida fatal de Apocalipsis 13:3. Napoleón tomó
cautivo al Papa Pío VI en el 1798. El Papa murió en prisión al año siguiente. Esta fue la herida fatal descrita en Apocalipsis 13:3. La herida fatal, sin embargo, se curó cuando Napoleón reinstaló el papado para tener a alguien que lo coronara como emperador. Claro, las ínfulas de emperador no podía ser un cardenal ni un obispo, no tenía que ser lo máximo. Por lo tanto, su poder temporal sobre los estados pontificios continuó hasta el 1870. Juan luego habla de una segunda bestia que Daniel desconocía. Daniel, la segunda bestia, la bestia Rothschild, la bestia financiera, la bestia de la tierra, no tuvo revelación de eso. Esta bestia de la tierra se convertiría en un aliado de la primera bestia en el sentido de que hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, la que aparece en pantalla, pero ellos están detrás, cuya herida mortal fue sanada. Se convirtieron los administradores del Vaticano, los tutores del Vaticano, de las finanzas del Vaticano. Apocalipsis 13:12. Esta segunda bestia se describe en términos financieros, en lugar de solo en términos religiosos. Entonces, la historia muestra el surgimiento de la banca moderna y la alianza entre los banqueros judíos y el Vaticano. Ya han visto en la foto entre estos banqueros judíos y Juan Pablo, perdón, no sé si era Juan Pablo, yo creo que Francisco, ahí inclinado delante de ellos y besándole la mano, ¿no? Si no la han visto, búsquenla en internet, que ahí está. Esta extraña alianza fue sellada y encubierta en el Congreso de Viena en 1814 a 1815, que a su vez es conocida por los historiadores como la Santa Alianza, el Sacro Imperio Romano Germánico, algo así, ¿no? Creo que empieza ahí. Entonces, vemos esto, ¿no? Bien, muy interesante, ¿verdad? Bueno, el próximo día que veamos este libro, continuaremos con el capítulo 23 y 24, que será purificando a los vencedores para que puedan asumir el gobierno, ¿verdad? Y el siguiente capítulo sería, vamos a ver, el capítulo 24, que sería el ciclo de la desolación, desolación. Capítulo 24, nada menos. Bien, y entonces el lunes, Dios mediante, pues estaremos viendo, si el Señor lo permite, el artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 3, que les presenté al principio del vídeo. Bueno, pues nada, encomendarles al Señor este fin de semana, que disfruten, que se relajen, que descansen, que busquen al Señor y sean renovados en espíritu, alma y cuerpo, para que estén frescos como lechugas para el lunes acompañarme de nuevo. Les emplazo hasta ese momento y mientras, pues esos días, como siempre, despedirles, deseándoles que lo pasen bien.